para esta tertulia de miércoles 20 de abril de 2022, cuando estamos con Agustín Iturralde y Patricia González, que son a quienes escuchaban y quienes no tienen objeciones con el otoño. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andás, Romina? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Buen día. Y con, a distancia, Miguel Bregner. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto estar con ustedes. Estás con día cambiado hoy. ¿Cómo te cae esto de...? Por miércoles. Estoy un día cambiado, sí. Pero bien. Bien, se me superponen algunas cosas, pero esto es tan interesante que cambiamos las otras. Bueno, gracias por eso entonces. Y Mariela de Marco, ¿cómo estás, Mariela? ¿Todo bien? Bien, buen día a todos y todas. Bueno, vamos Bien, con el primer tema que tenemos previsto para hoy, medio cantado. El presidente Luis Lacalle Pou defendió ayer los anuncios realizados el lunes por el gobierno para paliar la pérdida de poder adquisitivo debido a la suba de la inflación. Las medidas incluyen un incremento de 3% en las jubilaciones y de 2% en los salarios de funcionarios públicos a partir de julio, como adelanto de un correctivo de inflación previsto para fin de año, y la convocatoria, por otro lado, a 88 mesas de negociación de los consejos de salario, en las que el gobierno sugiere dar el mismo adelanto al sector privado. Hablando en rueda de prensa en Soriano, donde se conmemoró el desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada, el presidente respondió a las críticas que hicieron varios economistas, que observaron que hay una contradicción porque, por un lado, el Banco Central incrementa las tasas de interés para contener la inflación y, por otro, se aumentan los salarios de empleados públicos y las pasividades, lo que puede redundar, indicaron, en un espiral inflacionario. Esto decía Lacalle Pou al respecto. Vamos a partir de la base, y obviamente no voy a discutir con analistas porque son analistas, nosotros somos gobernantes. Ellos analizan lo que hacemos o dejamos hacer. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y lo que está pasando en nuestro país, por varias razones, pero sobre todo la inflación mundial que está recibiendo todos los países, es que el poder adquisitivo no es el mismo. Entonces, teníamos varios caminos para tomar. El que elegimos y nos pareció el más directo y el más sensato, además del más justo, es el aumento de las jubilaciones y pensiones, el aumento de los salarios públicos y convocar al Consejo Superior Tripartito, aquellas 88 mesas que ya de alguna manera tienen un convenio, para estimular, para sugerir que adelanten el correctivo. El presidente explicó además por qué el gobierno descartó aplicar exoneraciones tributarias a una gama más amplia de alimentos, como pedían Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Lacalle Pou sostuvo que la exoneración de IVA, que ya se aplicó al asado y a productos panificados, no necesariamente tiene un efecto en los precios si se aplica de forma genérica, porque inciden otros factores como los costos de importación y el tipo de cambio. Por otra parte, Lacalle Pou señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social están trabajando en medidas focalizadas para los sectores más vulnerables. El mandatario sostuvo que el gobierno tiene en carpeta reforzar instrumentos como la tarjeta Uruguay Social. Bueno, le damos la palabra a quién, al economista. ¿Empezamos por ahí? Sí. Bueno. Parece que corresponde, dale. Bueno, gracias. A ver, creo que yo para mí era dentro, lo vi con poca sorpresa, con bastante menos sorpresa que la mayoría, que varios de los colegas, las medidas del gobierno. A ver, acá hay un problema, venimos de un 2020 y un 2021 donde se perdió salario real moderadamente. Y un 2022 que arrancó con un aceleramiento, no tanto de la inflación, sino de los precios relativos vinculados a alimentos, a inflación, y combustibles y energía, que está pegando fuerte en el poder de compra y en particular el poder de compra de los sectores más populares. El plan del gobierno era, los primeros años, sobre todo con el tema de la pandemia, fue acordado, no ni siquiera del gobierno, de la sociedad, del propio PCNT, firmó un convenio que permitía cierta pérdida salarial, priorizando la recuperación de empleo, pero 2022 tenía que cambiar, eso era 2020 y por arrastre 2021. 2022 el plan era el otro, ya que había empezar a ver recuperación. Claramente eso no estaba pasando. La inflación, sobre todo por motivos exógenos que vienen de afuera, pero también por la resistencia, lo resiliente que se demuestra la inflación en Uruguay a bajar, no estaba cediendo como estaban en los convenios que se habían firmado, que habían hecho sobre supuestos de inflación mucho más bajos, y el gobierno agrega en ese contexto aumentos adicionales. Para mí es muy razonable, no compro nada, casi nada del argumento de la inconsistencia de las políticas monetarias y fiscal. En realidad, si había una inconsistencia, era la inversa. Teníamos una política monetaria ultra expansiva, con tasas de interés bajísimas, y una política fiscal que había sido restrictiva.
Eso obviamente se está moviendo en el sentido opuesto. La política monetaria está aumentando, pero recién está por llegar a la neutralidad. O sea, no estamos con una política monetaria restrictiva aún. Y la política fiscal se expandió con esto muy marginalmente. No es nada tan significativo. Y además, cuando decimos que hay más inflación y que por eso el gobierno recauda más cuando hay más inflación. El gobierno, la recaudación del gobierno se ajusta por inflación. Entonces va a gastar un poco más, pero también él se está beneficiando. Entonces fiscalmente no tiene mayor. Obviamente podría haberse quedado con esa recaudación adicional y haber dejado que haya pérdida salarial este año nuevamente. No creo que no me parece que era razonable. Con el tema de los privados es un poco más complejo, porque creo que ahí también se tiene que seguir como en algún nivel y en algunos sectores puede seguir habiendo alguna tensión entre empleo y salario. Creo que hay que ir sector por sector, hilando fino, ¿no? Hay sectores, de esos 80 y pico, no son todos los sectores, ¿no? Que ya tenían previsto en 2023 aplicar el correctivo por inflación. Básicamente se adelanta, el gobierno propone, bueno, discutan antes este correctivo. Y hay que hilar finito ahí, hay que hilar finito. Hay sectores que claramente pueden adelantar el correctivo, sectores que claramente les está yendo bien, y pueden haber algunos sectores que no. Y bueno, hay que hilar finito en quién adelanta y quién no adelanta el correctivo. Hoy Mieres señalaba, el ministro Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, señalaba que eso para algunas empresas, incluso para algunas empresas, les beneficia en el hecho de que después no se les acumule todo, ¿no? Al final del periodo, donde se les va a hacer ayer con un colega que difícil. Discutimos, bueno, ¿qué preferirías vos como empresario? ¿Dar todo un ajuste enorme el año que viene o moderarlo? Y bueno, tiene pros y contras ambas. Con esto, básicamente, en los públicos, que es lo que tenemos un poco más de certeza, vamos a ver qué pasa con la inflación en el mundo, vamos a ver si baja el segundo semestre, hay con mucha incertidumbre. En principio, el escenario de base es que este año es un año de empate. Ni siquiera va a ser un año que cuando yo lo acuerdo, un año de empate. Yo creo que lo que pesó acá, y no pesó un tema político sin duda, pesó el tema político de, bueno, poder no abandonar la meta de llegar al fin del quinquenio con el salario real recuperado. Creo que técnicamente no veo ninguna inconsistencia mayor, no comparto la buena parte de las críticas que se han hecho sobre esto de algunos colegas. ¿Miguel? A ver, a mí me encanta cómo se presentan las cosas. No voy a discutir con los economistas, no es mi fuerte. Yo voy a hechos y no relatos. Desde que asumió el gobierno a hoy, la política fue que los salarios subían menos que la inflación. Y eso implica una pérdida de poder adquisitivo. Y déjenmelo hacerlo con números, porque lamento que soy ingeniero, pero 40.000 pesos el 28 de febrero de 2020, hoy se ajustaron salarios a 45.400 y en inflación a 47.400. O sea que son 2.000 y pico pesos menos que la gente tiene de bolsillo. Si tomamos la inflación que va a pasar entre el 1 de marzo y el 31 de julio, cuando vuelven a cobrar, este 3% que se está dando, se lo va a haber comido la inflación de acá el 31 de julio. O sea que la situación de la gente va a estar igual como hoy en cuanto a déficit. Porque hay una política clara, definida, y obviamente la pandemia ha servido también para eso, de ir postergando cosas. Me parece a mí que esto es una realidad. Yo o sea, los números son números. O sea, este 3% se lo va a comer la inflación entre hoy y el 1 de julio. ¿Tá? O sea, que lo que se da es insuficiente, no me cabe la menor duda, pero por suerte se da. O sea, se va a recuperar lo que se va a deteriorar entre hoy y el 1 de agosto. Pero esto es producto de no haber dado dinero porque hay una política ortodoxa del ahorro y del recorte. Y yo, disculpen, podemos discutir mucho, pero es la realidad. Y a mí la inflación del mundo, obviamente es importante, pero en Estados Unidos la inflación subió del 1,5 del 2020 a un estimado de cerca del 8 para el 2022. Nosotros a marzo del 2020 el acumulado era 9,16 y el acumulado a marzo del 2022 es 9,38. Entonces, lo que estamos diciendo es que va a estar mucho peor, entonces damos algo. Está bien, pero no es que no pudimos bajar la inflación, no, todo es más difícil cuando se está del lado de que uno gobierna que cuando se está del lado de la oposición. ¿Está? Yo no voy a entrar en toda esta discusión de cuánto va a impactar, o sea, la realidad es que la ortodoxia del ahorro, de bajar sueldos, que deterioró la economía de la gente,
Ahora que no hay más luz en el camino, hay que resolverle, y la presión de los socios de la coalición ha hecho pesar lo electoral, no me cabe la menor duda, frente a la ortodoxia de la política económica. Ahora, bienvenido que vino. En lo que sí tengo diferencia importante es en que no hay manera de hacer el tema del IVA y de bajar el costo de cosas. Yo entiendo claramente que si hacemos una ley como estaba prevista, de que iban a bajar el IVA una cantidad de artículos, en su gran mayoría eso no iba a llegar al usuario final, ¿tá? Pero la medida que se tomó hace unos años atrás, que la tarjeta TUS no pague IVA, y si no ideologizáramos tanto el hecho de los pagos electrónicos, hay muchas maneras que se pueden bajar ciertos costos en forma transitoria con los pagos electrónicos. Entonces ahí está mucho más focalizado y dedicado quién puede, qué no puede, y se paga en electrónico y se pagará menos IVA y a la gente le va a pesar menos. Por otro lado, también no me queda la menor duda, y todo el mundo se olvida, que los 2 puntos de IVA de débito que se sacaron es mucho más dinero de recaudación que el espacio fiscal que hoy tienen para estas medidas, que tiene muy poco costo. Entonces, a mí me parece que decir que no se puede reducir el IVA transitoriamente, o algunos impuestos precios transitoriamente, no es real. A través de los pagos electrónicos se puede hacer mucha cosa. Hay que ver si las medidas estas que se señalan que se van a anunciar y que el Ministerio de Economía y Finanzas junto con el de Desarrollo Social están trabajando en cuestiones más focalizadas, si van por ahí, ¿no? Social. Esas no me cabe la menor duda, pero también habiendo pago electrónico se puede privilegiar ciertas cosas hasta cierto monto con los POS y con el pago electrónico, y se acabó, se audita y se hace muy fácil. O sea, yo en resumen digo, el aumento es insuficiente, pero bienvenido sea. La ortodoxia del ahorro y el recorte perdió en esta escaramuza ni siquiera una batalla con sus socios, y que hay que usar pagos electrónicos para hacer una política aplicada de bajar ciertos costos transitoriamente usando los mecanismos que ya existen. Mariela. A mí la medida, la verdad, me pareció bien, porque me parece bien justamente devolver algo de poder adquisitivo a la gente en un momento muy desafiante. En el tema de la inflación, como decía Miguel, no es un tema uruguayo solamente, es un tema mundial. En realidad en Uruguay se ha controlado mejor la inflación que en otros países, porque pasamos de un 8 más o menos a un 9,5, qué sé yo. No es pasar del 1 al 8, ¿verdad? Yo no creo que de acá a julio la inflación se come estos aumentos, porque la cuenta no da, simplemente, porque si tenemos 9 y algo al año, de acá a julio no se come nada. Pero me parece que el gobierno está usando con este tema el mismo modo de actuar que usó con la pandemia, que es vamos paso a paso. Es decir, estamos viviendo una situación de tal incertidumbre que no se puede tomar una medida de acá y por un año o dos. Al contrario, me parece que esto hay que revisarlo semana a semana, porque el impacto de la guerra de Ucrania, o contra Ucrania, mejor dicho, es impresionante, y todavía no vimos cómo termina y dónde termina. A mí lo que me gusta, me parece que sí que hay que, en el DEBI diría, yo aumentaría el salario mínimo nacional, porque no todos los trabajadores uruguayos cobran por encima de ese salario mínimo nacional, y eso sí lo puede hacer el Estado. No puede subir todos los sueldos privados, pero el salario mínimo nacional sí. Y me parece, lo más destacable me parece lo que va a venir. O sea, yo creo mucho en las políticas focalizadas, y me parece que la mejor medida va a ser la de aumentar las transferencias directas vía tarjeta Uruguay Social o Tu App,
que eso llega directamente a los sectores más desfavorecidos. Y lo demás se verá, no me parece mal que la oposición reclame más cosas. Sí me parece que hay que ser coherentes. Es decir, si estábamos diciendo hay que aumentar salarios, no podemos decir que ahora que nos preocupa la inflación porque se aumentó un poquito de salario. Es decir, ya se sabe que son medidas, digamos, para manejar quirúrgicamente. ¿Pata? Bueno, a mí me encanta esta discusión. Me encantan las discusiones económicas y tengo un amigo que dice que la economía es algo demasiado importante para que quede en manos de los economistas. Y creo que estos días ha sido, ¿no? Son esos días como de los minutos de fama de los economistas que han salido. Todos los economistas en los medios, le decía a Agustín cuando llegamos, que la tiene difícil porque no hay un colega que defienda la medida y no los colegas de izquierda, ¿no? O sea, los colegas más alineados, digamos, a las líneas del gobierno, tampoco lo ven muy razonable este proceso. Yo creo que y le pegan por todos lados, le pegan los empresarios, ¿no? Que lloran con el aumento de salario. El PIT-CNT, el Frente Amplio, ¿considera que es insuficiente? Bueno, es insuficiente. Creo que lo decía también Agustín. Si llegás, vas a llegar a un empate, no una recuperación del salario real, o sea, la pérdida de salario real que hubo en estos años. Hay que laburar para poder levantar esa pérdida. Implicaría... cada año de acá que termine el gobierno, yo tengo anotado que Agustín me prometió que el salario real se va a empatar de acá al final del periodo de gobierno, ¿no? Está grabado. Era lo dijo acá, al aire. Antes del rebrote inflacionario, lo dijo ¿o no? al aire. Pata confunde las que Lo dijo al aire. No, y lo que me parece de esto es que lo primero hay una situación mundial que también hay que poder mirar y que implica la política de todos los países. Mirá un poquito lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Alemania. O sea, el suceso de la guerra y el hecho de la guerra implica que haya inflación en la mayoría de los países. En América Latina pega de una manera particular por la forma de las economías, como podríamos decir lo mismo de Asia si estuviéramos en Asia. Y es cierto que el gobierno tiene que tomar decisiones en relación a esto. Yo no es que comparto lo que dice el presidente, pero es cierto que una cosa es ser analista y otra cosa es tomar decisiones políticas. Y era bastante... Usted lo compartís, sí, ¿no? Sí. En esto sí lo comparto. No pasa nada, Pata. No te va a pasar nada. No creo que me pasa, sí, me pasa. Te disuelvas no, ni no creas, no creas que no me base pasa. por decir eso. No creas que no me pasa. Lo que sí me parece de todo esto, hay como algunas cosas de lo que funciona, lo que no funciona. Yo entiendo esto que dice Agustín en relación a las medidas. A mí lo que me queda la sensación, y lo digo siempre, y Agustín siempre dice que estoy haciendo campaña, pero en realidad yo estoy convencida de eso, es que no me queda del todo claro cuál es el plan. Pero eso me pasa en general, como el plan de política económica. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer esto? A mí, por lo menos, que sé de economía lo básico, digamos, para vivir, me falta una explicación como un poco más completa. Bueno, tenemos este problema, vamos a hacer esto, con las tasas de interés vamos a hacer esto, con el aumento de salario vamos a hacer esto y pretendemos que para fin de año pase esto otro. Es como que te van tirando, yo siento que hay como un salpicado de cosas, te vamos tirando, bueno, hoy hacemos esto, mañana hacemos esto, mañana tiramos esto, y no está muy claro como el rumbo, la forma o el mecanismo de lo que van a hacer. Y lo tercero que quiero decir es que acá hay un punto medio clave que veo que no está puesto arriba de la mesa, que es el aumento del combustible y el aumento de los precios que venía teniendo nuestro país, que es independiente a las variables exógenas. O sea, todo bien con que me plantees, bueno, estamos en un momento de guerra. Sí, pero la decisión sobre el aumento sostenido de los combustibles, el gobierno la tomó cuando empezó el periodo de gobierno, ¿no? O sea, en el 2021, en el 2022, ¿cuánto aumentó el combustible en nuestro país? O sea, hubo una decisión política del aumento del combustible. Agustín me mira con cara de que no. Por la nueva forma de cálculo, ¿no? Pusiste en agenda de forma permanente el combustible, nos pasamos discutiendo el combustible, eso generó un aumento de precios, y después de que vos ya venías en el aumento de los precios, o sea, el aumento de combustible fue significativo. En nuestro país, extremadamente significativo, eso es indiscutible. Absolutamente en línea con todo el mundo. ¿Eso generó aumento de los precios? Excepcional. ¿Eso generó un aumento de los precios en nuestro país? Sí. El proceso inflacionario de la guerra llega a nuestro país con un aumento de combustible que ya nosotros teníamos por decisiones políticas. Entonces, creo que hay una responsabilidad también del gobierno en esto, que se plantea poco, que está puesto poco arriba de la mesa, que es las decisiones anteriores que el gobierno había tomado antes que esto, antes que llegara este proceso inflacionario, y que ahora tiene implicancias concretas. Y lo mismo creo con lo de los salarios. O sea, el aumento de los salarios
el presidente dice, esto va a ir en la línea de la recuperación. Con la manito en el corazón. No hay recuperación salarial. No va a haber a fin de periodo recuperación salarial. A no ser que bueno, mire, todo hoy cambie temprano decía, cuando lo entrevistábamos, decía, bueno, señalaba, nadie puede pensar, la humanidad perdió poder adquisitivo, nadie puede pensar para atrás. Empezaron. Decía, esto para adelante. Empezaron diciendo, recuperación salarial, dijeron, bueno, vamos a tratar de empatar, al final no van a llegar. Pero yo prefiero, pero digamos eso, no hay recuperación salarial. Esto es una medida que va tendiendo a no desfasar significativamente el poder adquisitivo, divino, pero a la recuperación salarial no. Porque me parece que en todo caso habría que mirar unos números más razonables. O sea, es evidente para el gobierno, porque si me parece a mí, ¿no? Así, a ojo, que vamos a llegar por encima del rango meta de la inflación a fin de año, creo que los economistas del gobierno también lo saben. O sea, es bastante difícil llegar a fin de año con la inflación controlada. O sea, la situación mundial no muestra que vamos en ese sentido. Entonces, el 3% de aumento en este momento iría a pérdida salarial otro año más, ¿no? Y la recuperación de lo que se perdió en los años de la pandemia tampoco está puesta arriba de la mesa, me parece. Agustín. Las patas hace tiempo no nos ponían con patas a la mesa y me llenó de ilusiones y ahora no sé por dónde empezar. Che, no, a ver, yo creo que empiezo con algunas cosas que dijo Miguel. Estos aumentos, en enero hubo un aumento del 7% para los públicos y de 6 y poquito para los jubilados. O sea, esto, de alguna forma, ¿qué es lo que es? Porque dicen, no, 2, 3, pero la inflación es 9, tenemos una cantidad de números. Esto, de alguna forma, es un adicional a aquello, hablando de los públicos y los jubilados, ¿no? Después hablamos del resto, por lo que la inflación claramente está haciendo más de lo que se esperaba cuando se dio eso. Es un adelanto. Ahora hablamos cómo adicional es distinto. Creo que sí es un adelanto, pero, ¿no? Para mí tiene poca relevancia. Agustín, perdóname. Es un adelanto. De acá a julio, ese 3% de inflación, va a haber 3% de inflación con la crisis que hay. O sea que estamos usando retórica teórica, vamos a la realidad. Es un adelanto que se lo come. Lo que le van a dar en agosto corresponde a lo que va a pasar de acá a agosto. Bien. No entiendo bien a qué va. Si se lo va a comer, bueno, justamente, como hay inflación, se da ese adelanto. Pero no me digas que recuperación de nada. Yo no dije recuperación, Miguel. La palabra recuperación la estás metiendo vos en mi boca. Por favor, me interrumpiste para decirme cosas que yo no estoy diciendo. Perdóname. 7 para los públicos, 6 para los jubilados. 2 y 3, por eso se le da un poquito más a los jubilados. La idea es la inflación este año va a estar más cerca de 9 que de otra cosa. Vamos a ver cuánto cede el segundo semestre, cuándo no. Con suerte. ¿No? En un buen escenario. Vos tenés una certeza que no tiene casi ningún economista, pero Pata, por algún motivo la tenés. ¿Qué va a pasar con la inflación? No queda claro. Creo que los precios que más habían hinchado el IPC están muy altos, pero más estabilizados en los últimos días. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo comparto varias de las cosas con Miguel, que creo que faltan cosas acá, más enfocadas en otras cosas. Yo creo que hay espacio para ser un poco más innovadores en la forma que cobramos el IVA en Uruguay, y creo que las cosas que dice Miguel me parece que hay espacio para implementarlas y para ser más innovadores. Y yo más que transferencias, me gusta más la idea, de reducir impuestos a quien realmente lo necesita. El impuesto al consumo, que obviamente en los sectores populares es el que más castiga, reducir impuestos focalizadamente en los productos focalizados, que creo que la tecnología, como bien decía Miguel, no lo permite. ¿Vos lo harías en los productos, decís? Yo creo que sí. O con la tarjeta Uruguay Social o tu No con la tarjeta, no con la tarjeta. Lo que dice Agustín es correcto. No es con la tarjeta TUS que hay que hacer, eso es aparte. Hay que hacer una solución tecnológica para los productos de primera necesidad. Bueno, pero productos de primera necesidad también consume la clase media, la clase alta. Por eso que cuando compras con tarjeta de débito, tenés un IVA diferencial en esos productos, así como era en los restaurantes o como era en otras cosas. Sí, yo creo que hay que focalizarlo. Pero ahí no focalizás, a eso voy, por eso decía. La rebaja del IVA para todo el mundo se las comen los ricos. Cuando vos rebajás el IVA a todos, buena parte del consumo es de los quintiles más ricos. Entonces yo creo que hay que focalizarlo
y creo que tecnológicamente, por alguna cosa que he conversado con alguna persona, es posible, además de focalizar en los productos, hay que focalizarlo en quién lo recibe, porque la frazada siempre es corta Pero estamos hablando de lo mismo. Es eso lo que hay que hacer. La tecnología permite hoy decir, el que gana tanto tiene tanto de IVA para ser deducido mejor. Hay 1000 cosas para hacer con tecnología. Yo estoy de acuerdo totalmente en esta parte, Agustín. Pero eso creo que es adicional al tema salarial. Creo como que es un tema, a ver, son temas adicionales. Y hay otro tema adicional que ayer el presidente volvió a nombrarlo la pasada, que es el tema del costo de vida en Uruguay y micro regulaciones que están pendientes de modificar, el famoso tema de la pasta de dientes, el famoso tema del shampoo y los jabones, todo lo que se contrabandea salvajemente en Uruguay. Pero que en Uruguay, que se produce todo en Brasil o en Argentina, y que en Uruguay se vende a 2 veces y media, hay cambios regulatorios para hacer mercados más competitivos, y ya no es un problema inflacionario ahí, porque no es de aumento, sino de costo de vida estructural. Uruguay es un país caro. Entonces, que la coyuntura esta ojalá nos permita comprarnos algunos problemitas en algunos mercados que están controlados por pocos actores, son pocos competitivos y que creo que necesitan un poco más de regulación, de competencia. Cierro con una referencia con una cosa que decía Patricia. Yo creo que el objetivo del gobierno, yo lo que estoy recordando aquella discusión que tuvimos, la discrepancia que tuvimos, Pata, vos planteabas en un mundo caricaturesco que esto es entre buenos y malos y que el plan del gobierno, aparte lo dijiste así, el plan del gobierno era que la gente viera peor, pero de a poco. Esa fue la expresión. La gente viera peor de a poco. Vamos a buscar el archivo y ahí saltamos esa discusión. Que de a poco. A mí sí se me cita textual, por favor. Me encantaría que busquemos el archivo. Yo creo que ahí es la discusión que tuvimos aquel día, que yo te dije, a ver, no, yo realmente creo que el plan de gobierno es tratar de llegar con el salario real que había en el origen del quinquenio y con mucho más empleo. Ese es el objetivo, el plan que tiene trazado el gobierno. Y que lo que pasó en 2020 y 2021 estaba más o menos dentro de incluso de lo que habían hecho, el acuerdo que se había hecho entre las cámaras y el PIT y el gobierno en 2020. Claramente en este 2022 empezó a pasar otra cosa, claramente se está saliendo y por eso obviamente hay ajustes para que básicamente, si este año vuelve a haber caída salarial significativa, es muy difícil que vayas a agarrar en el 2025, llegar al 2025 con el salario real de 2020 si vas con un tercer año de caída del salario real. Este año, vos, para poder llegar, en mejor de los casos, hay que tratar de empatar, para que te queden 2 años para compensar lo que perdiste los 2 años anteriores. En términos más políticos y de número, creo que esa es la cuenta. Es claro, creo que no hay hay muy baja probabilidad de que este año haya recuperación del salario real. Yo no creo que haya eso. Creo que esto apunta, tanto las medidas para el público de los jubilados, como las indicaciones de adelantos de correctivos, a tratar de acercarse a algo que sea algo parecido a un empate este año. A que no se les pronuncie mucho la curva. No, a ver, está bien, creo que tenemos diferencias, las tenemos siempre. A mí una cosa que me preocupa también es como todo lo que queda por afuera del salario, ¿no? O sea, porque damos la discusión en relación a los asalariados, cuando discutimos el aumento de salario, y yo en relación a las políticas sociales veo poco discurso. No tengo claro qué está haciendo el MIDE, no tengo claro qué está haciendo el EMA, no tengo claro, además de lo monetario de las transferencias, lo que sí sé es que posterior al periodo de pandemia se sacaron los OCAT, se están sacando algunos programas sociales, o sea, está habiendo una reducción de programas sociales que se supone que están reencauzando los programas sociales, pero que no tengo muy claro cuál es el enfoque y el abordaje que tiene el gobierno en relación a eso. Parte de lo que pasa en estos procesos es que el desafío es no entrar en crisis, ¿no? Yo creo que el gobierno, realmente no creo que el gobierno quiera entrar en una crisis. O sea, creo que están tomando medidas para no entrar en una situación de la economía crítica, que no le sirve a nadie y no le doy la intención en relación a eso. Pero sí me parece que en este tipo de procesos hay un montón de gente que queda por el camino y que ni siquiera estamos dando la discusión, ¿no? En relación a la gente que no tiene salario, que no recibe salario, que vive de las transferencias, ¿no? Mariela decía en lo del salario mínimo nacional, creo que también hay una discusión en relación a las prestaciones y la capacidad de acceso que tienen las personas que no llegan al mercado de trabajo, que no acceden al mercado de trabajo, por ejemplo, las mujeres con hijes, con muchos hijes, que tienen dificultades para el acceso al mercado de trabajo. Yo creo que en eso, lo que no vi dentro de todo este paquete económico, porque el presidente repite, se van a tomar medidas particulares para las poblaciones vulnerables, nunca las vi, nunca las veo, nunca las escucho, nunca escucho al ministro de Desarrollo Social, no veo al ministro de Desarrollo Social sentado en la mesa tampoco en relación a esa preocupación, y eso sí me parece que
que es algo que debería estar adentro de la agenda y adentro de la mesa de discusión, porque una de las cosas más importantes es que los procesos, este tipo de procesos deja el aumento, cuando decimos el aumento de la pobreza, bueno, después la pobreza no sube y no baja con 2 o 3 indicadores que uno mueve, ¿no? Entonces estaría bueno saber cómo se comporta la pobreza en relación a este tipo de procesos también. Mariela. Yo quería destacar que una de las cosas que me gustó de la conferencia de prensa del lunes fue la afirmación de la ministra de Economía de que la política social más importante del gobierno sigue siendo la generación de empleo, porque eso creo que hay un consenso nacional en cuanto a que la mejor manera en que la gente sale de la pobreza es con empleo. Por supuesto, empleo de calidad, empleo bien remunerado, todo eso también, pero sobre todo empleo. No estoy diciendo que no haya que atender las poblaciones vulnerables de que habla ahora Patricia, pero me parece que no es el tema de hoy, ¿no? Lo otro que me parece que es importante no dejar pasar es que Uruguay no decidió aumentar los combustibles, como dice Patricia. Uruguay es un país que en materia de hidrocarburos al menos es tomador de precios, importamos absolutamente todo el petróleo que consumimos, todo eso, estoy diciendo una cosa de perogrullo, pero me parece que hay que dejarlo claro, y por lo tanto lo compramos al precio que tiene, nosotros no podemos poner el precio. Entonces, lo que hizo este gobierno fue tratar de sincerar el precio, porque Uruguay va a pagar el petróleo sea por vía del precio que pagamos los que consumimos combustibles, o sea por la vía de impuestos. Es decir, porque cuando ANCAP nos vende el combustible a un precio inferior al que lo compra, lo terminamos pagando, y ya lo vivimos en Uruguay. Tuvimos que recapitalizar a ANCAP por muchísimos millones de dólares. Eso lo pagamos todos nosotros. Entonces, me parece que no es buena cosa discutir en base a cosas que no son ciertas. No hay un plan de aumentar los combustibles. Sí hubo un plan, y creo que se está llevando adelante bastante bien, de sincerar el precio del combustible. Claro, pero no es... Perdón, no es mentira. Perdóname, Patricia, perdóname, yo sabes que te escucho con muchísimo respeto. Y entonces digo, en este momento vuelvo a lo mismo, seguimos en tiempos de inestabilidad. Me parece un poco contradictorio que por un lado digamos, como decía Patricia, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No hay ningún plan, según Patricia, pero después resulta que según Miguel sí hay un plan de reducir salario, y según Patricia también hay un plan de aumentar combustible. No, tratemos por lo menos de ponernos de acuerdo y usar argumentos coherentes entre sí. A ver. No, pero la próxima me pongo de acuerdo con Miguel antes y hablo con Miguel antes y venimos con una postura común. Así Mariela considera que estamos de acuerdo. Perdón, que no nos pusimos de acuerdo con Miguel. A ver, Miguel, dale vos. No, a ver, digo, que hay un plan, que acá hay un tema ideológico profundo. Bajamos los salarios, es más fácil contratar gente, va a haber más gente contratada, después van a aumentar los salarios. Eso es lo que toda la vida los privados han defendido, de que el salario en Uruguay es muy caro, entonces de alguna manera se bajaron los salarios. Vamos a sincerar todo, no todo, tenemos 2 años de excusa por pandemia, ahora vamos a tener 2 años de excusa por la guerra. Yo digo, a las cosas hay que hacerlas igual, con pandemia, sin pandemia. Las obras públicas hay que hacerlas porque la obra privada también se hizo. Entonces lo único, a mí me parece, insisto, bien la medida. Me parece que la idea de que los sueldos tenían que bajar era una idea que estaba intrínseca el 1 de marzo del 2020. Era una política ideológica, me parece bien. Yo creo que cada uno tiene que defender lo que cree. El Frente Amplio defendió toda su vida que se puede aumentar salarios de acuerdo a la inflación. Y toda la oposición era lo contrario. Ahora, tampoco hagamos un relato fantástico de estos aumentos. El aumento del 2% a los jubilados en la jubilación mínima es una garrafa.
Entonces yo lo único que digo, me parece bien, pero todos sabemos que es insuficiente. Tratemos un minuto de sacarnos las capas y decir, bueno, ojalá se dé, Agustín. O sea, este año te apuesto lo que quieras y que nos quede citado que va a haber pérdida del salario, porque va a haber más inflación, porque obviamente está todo el mundo asustado por lo que implica lo que va a haber de inflación, no lo que hubo de inflación. Lo que hubo de inflación es lo que siempre hay en Uruguay. En vez de estar en el 7, estamos en el 9, pero no estamos del 2 al 9. Lo que está todo el mundo asustado es que si esto dura más tiempo, va a haber más inflación. Me parece que hay que hacer medidas paliativas, lo que pasa es que hay que desideologizar la discusión, o sea, y hay que asumir, yo no tengo problema en asumir, el empresariado uruguayo considera que los salarios en Uruguay son altos y que si fueran más bajos contrataría más gente. Vamos a ver si eso se demuestra correcto. Vivimos diciendo va a pasar tal cosa y va a pasar tal cosa. También se gastaron $500 millones de extras que tenía el presupuesto en mantener el precio de la nafta y no en otra cosa, son decisiones. El presidente tiene razón en una cosa, el que gobierna es el que tiene que decidir y el resto puede opinar y mañana cambiará. Y en eso tiene razón. Pero lo que no podemos es pensar que todo va a estar bien el año que viene o el mejor por voluntad mágica. O sea, los salarios no se van a recuperar este año porque va a haber más inflación y esto es a cuenta. Entonces, cuando llegue el año que viene, si la inflación va a ser el 10% o el 11%, le van a dar el 8%. Entonces, pero es lo que hay. Yo creo que hay que ser realista. Lo único que no podemos decir que esto es una píldora mágica, que todos vamos a adelgazar y que todos vamos a ser sanos, cuando en realidad está enmarcado en cierta cosa. Insisto, esto también es parte de que la ortodoxia del equipo económico tiene a unos socios en la coalición que querían otra cosa. Y obviamente, entre bajar el IVA generalizado y aumentar los sueldos, es infinitamente mejor aumentar los sueldos. Para mí, la línea argumental de hay un plan de bajar los sueldos es equivalente que alguien diga el gobierno pasado de Frente Amplio tuvo un plan de destruir 57.000 puestos de trabajo. Tomó la decisión política porque ideológicamente cree en destruir 57.000 puestos de trabajo. Crecieron los puestos de trabajo y después bajaron. La realidad a veces tiene dinámicas inesperadas. Yo no creo que haya sido el plan del gobierno. La realidad es que en el gobierno pasado se destruyeron casi 60.000 puestos de trabajo. ¿Cómo decís eso, Agustín? Perdóname, no destruyeron. Hubo un incremento de 300.000 puestos de trabajo y después bajaron. Bueno, acá no hubo un 2014 incremento de puestos de trabajo. 2019, el día que me muestren una estadística que sea incuestionable, no me sigan hablando que bajó la pobreza cuando no bajó, que bajó la pobreza infantil cuando no bajó. No sigamos hablando, los números son números. Acá el poder adquisitivo de la gente bajó. La pandemia, o sea, el gesto donde había que aumentar más que la inflación era cuando se vio que el Producto Bruto creció más de lo esperado. Entonces parte de eso se lo trasladó a la gente. No hubo nada de eso, pero está bien, yo no lo veo mal. Es lo que toda la vida, pero perdón, es lo que toda la vida defendieron y está bien que lo defiendan. Y a mí me parece bárbaro. Lo que no digo es no nos hagamos trampa. Tenemos que cerrar este tema. Tenemos que cerrar este tema. Pero yo me parece que no es así. No lo comparto. Y que en los últimos 5 años se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. Es un dato incontrastable, Miguel. Es un dato incontrastable. No creció la economía, aumentó el salario real y se destruyeron casi 60.000 puestos de trabajo. Eso pasó. Es un dato absolutamente incontrastable como otros que vos has manejado. Vamos a tomar el 1 de marzo del 2020 y el 1 de marzo del 2025 y vamos a ver cuántos puestos de trabajo se ya hay más gente, hoy ya hay más gente trabajando que el 1 de marzo del 2020. Está todo bárbaro, Agustín. No hay ninguna duda que está todo bárbaro. No, yo no digo eso, no hay Miguel. Duda de eso, no hagas trampa, pero no chicanees así, Miguel. ¿Por qué chicaneas así? Estás chicaneando porque nadie dijo eso. Como no podés argumentar, tenés que poner palabras en mi boca para hacer más fuerte tu argumento. Una debilidad de tu argumento monumental. 65.000 puestos de trabajo, me estás chicaneando vos. Vamos a cambiar de tema, vamos por otro lado ahora.